Mire, estimados estudiantes, en esta segunda parte vamos a avanzar con vocabulario. Y la última expresión que vimos es adequatio rei et intellectus. Ahora, veamos empirismo, racionalismo, intuicionismo, fideísmo. ¿Sí? Espero alcanzar. ¿Sí? Empecemos por empeiría, ¿sí? En griego. ¿Sí? Ya les escribo en el pizarrón. Bien. Localicen bajo la épsilon en la primera parte del resumen. Página 4, penúltimo punto. ¿Encontrar? Selena, por favor, tengan la verdad. Enteiría, experiencia, información proporcionada por los órganos de los sentidos. Bien. Entonces nos quedamos con una sola palabra. A ver, experiencia. ¿Sí? Ahora, lo que viene a continuación es una explicación de qué es una experiencia. Y eso ya puede ser más complicado. Pero, puesto que lo que interesa es tener el contraste entre experiencia y razón, entonces en esta experiencia están involucrados los 5 sentidos. ¿Sí? Nosotros, al utilizar nuestros sentidos, por ejemplo, la vista, que es la más poderosa, estamos captando algo del mundo, ¿sí? O de nosotros mismos. ¿Ok? Bien, entonces pongamos experiencia sensorial. Bien. Podríamos también tener nosotros experiencia interna, por ejemplo, de un estado de cansancio, de hambre, de dolor. Y ahí no intervienen los 5 sentidos. Pero dejemos esa complicación a un lado. ¿Sí? Ahora, veamos experiencia. ¿Sí? Estar en la página... Ay, no, perdón, es aquí mismo. A ver, entonces... A ver. Es página ya. Gracias. A ver, vamos. Creo que está mal ubicada esta palabra, debería estar al lado de la raíz. Experiencia. A ver. ¿Ya captaron? Página 20, está en el 5.º punto, contando desde abajo. ¿Encontró, Paulita? ¿Quién? Por favor. Experiencia, apreciación sensible por un sujeto de algo que se supone dado. Es un modo de conocer 2 sentidos primordiales. A. Posibilidad de confirmación empírica y con frecuencia sensible de datos. B. Hecho de venir algo dado anteriormente a toda reflexión o predicación. Ya, gracias. Bien. Aquí tenemos una definición compleja, bastante técnica. A ver, lo primero
Fíjense el modo de expresarse de Ferrater Mora. ¿Sí? Sobre todo por el verbo suponer. ¿Sí? Ahí dice, aprehensión sensible por un sujeto de algo que se supone dado. ¿Sí? A ver, primero pongamos un modo de conocer. ¿Sí? Nosotros conocemos a través de los sentidos. Conocer no es solamente algo intelectual, racional, o del entendimiento. También con los sentidos conocemos. Eso quiere decir que todo animal que tenga sentidos conoce. Un mosco, un gato, una culebra. ¿Sí? Bien. Es un modo de conocimiento. Ahora, detrás de ese conocimiento está un sujeto, alguien que conoce, y es el que capta cierta información. ¿Sí? Y aquí dices que se supone que está dada. ¿Sí? Es como que cuando yo les digo, miren al pizarrón, el pizarrón les está dando a cada uno de ustedes algo. Eso es un dato. Dato precisamente viene del verbo do, das, dare, dedi, datum. Datum es lo que en español es el participio pasado. Sí, en latín se llama el supino. Datum. ¿Sí? Datum. Eso es lo dado. ¿Y a qué se opone lo dado? Recuerden lo que vimos ayer de Kant. Al opuesto. El sujeto pone para Kant. Dado es, uno recibe datos. ¿Quién es el que da? La realidad, el objeto. ¿Sí? Entonces, el modo de conocer, ¿sí? A ver. El modo de conocer, pongamos aquí, sensible. Para hacer referencia a los sentidos, sobre todo los 5 sentidos, tacto, olfato, gusto, la audición, la visión. ¿Sí? Bien. Yo paso mis dedos por esta superficie y veo que es lisa. ¿Sí? Las yemas de mis dedos me dan a conocer cuál es la textura de este pizarrón. Eso es un conocimiento empírico. ¿Sí? Es parte de la empeiría. A ver, bueno, estamos en experiencia. ¿Sí? Bien, ahora fíjense, no voy a ahondar en esta subdivisión. La primera simplemente se refiere a una confirmación o verificación. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos cerciorarnos de algo, entonces utilizamos los sentidos. Podemos hacer un experimento. A ver. Hoy día vine con zapatos cafés. No pueden saberlo si no lo ven. ¿Sí? Bien, entonces, si es que alguien dice no, pueden comprobar eso. Muestre, profe. ¿Sí? Ok, eso es verificación o confirmación empírica por medio de los sentidos.
Y el otro sentido es que la experiencia supuestamente es anterior a la predicación. No sé si esto, a ver, no creo que todos estén de acuerdo con esto, pero voy a explicar en lo que significa. ¿Saben qué es predicación? Tienen que saberlo, por gramática. ¿Sí? Predicación o atribución es lo mismo. ¿Sí? Una predicación tiene la estructura de S es P. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy asignando este predicado al sujeto. ¿Sí? Si quieren ustedes, tengo aquí una cópula, tengo una cualidad, un estado, y eso digo de este sujeto. ¿Ya? El pizarrón es blanco. Bien, esa es una predicación. Para esto, yo, digamos, para hablar en términos tradicionales, aquí tengo dos conceptos. Y esto es un juicio. Tengo por lo menos dos elementos. Si podemos decir sujeto y predicado. Dentro del predicado, verbo y atributo. ¿Ya? Entonces, esto es una predicación. En este segundo sentido, la experiencia sería anterior a la predicación. Si piensen ustedes, por ejemplo, es como si yo sintiera dolor y después digo, siento dolor. La experiencia como que no estuviera intelectualizada mediante un juicio. Es lo que quiere decir experiencia en el segundo sentido. Pero no me interesa descender a ese detalle, puesto que no es algo con lo cual estarían de acuerdo la mayoría de los filósofos. Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es como colocar una etiqueta, un membrete, un rótulo a este sujeto. Es como, por ejemplo, alguien se topa con un sentimiento o, si quieren, con una experiencia que es nueva para uno y tiene dificultad en describirla y ensaya con varias palabras y a la final quizás no logra acertar lo que quiere decir. Entonces, ese sería un caso de que nosotros experimentamos algo y sin embargo somos incapaces de hacer una predicación que refleje lo que es esa experiencia. Son dos cosas diferentes. Esto no estaría atravesado por el lenguaje, ni por el pensamiento, ni la razón. ¿Sí? Ese es un sentido fuerte de experiencia, como experiencia pura. ¿Ok? Mientras que aquí ya está la mediación del lenguaje, el intelecto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Voy a poner entre corchetes, ¿sí? Anterior a la predicación. Piensen ustedes en cómo experimenta el mundo un bebé, un recién nacido. No tiene lenguaje, no puede hacer predicaciones.
distingue a la mamá de la pared o de la cama? Si no sabe esas palabras. Suponemos que sí, ¿no? No, es que la mayoría de los animales siempre reconocen a lo primero que vemos el lobo que ven como su madre. Aunque nunca lo hayan visto. Bueno, no vamos a tratar de responder, pero a ver. Aquí, fíjense, por favor, cuando vamos acá, estamos, yo les decía antes, de una experiencia que sería el polo opuesto de lo que es intelectual, usando el lenguaje. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Avancemos. Ahora llegamos a empirismo. ¿Sí? Para eso creo que tenemos que regresar al... Ya, gracias. Empirismo. Último punto. Diego, por favor, ¿nos puede ayudar? ¿No tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Ya? Página 4. ¿Ya? Empirismo, doctrina relativa a la naturaleza del conocimiento, según la cual el conocimiento se adquiere y se justifica o valida mediante la experiencia de los sentidos. Bien, aquí nuevamente vale la pena recalcar que las palabras terminadas en ismo son respuestas a un problema o a una familia de problemas. ¿Sí? Entonces, tenemos que decir que es una doctrina de teoría del conocimiento. ¿Ya? Que da una respuesta a dos problemas. ¿Sí? A ver si es que voy a poner... A ver, con respecto al origen y justificación. ¿Sí? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de conocimiento? ¿Qué es lo primero que conocemos? ¿Sí? ¿Ya? Esa es la cuestión del origen. La cuestión de la justificación es ¿en qué se basa? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que conozco? ¿En base a qué? ¿Sí? No son los mismos problemas. Van juntos, están relacionados, pero apuntan a diferentes cosas. ¿Ok? Ya. Ahora, para ambos problemas, la respuesta que da el empirista es la experiencia, los sentidos. ¿Sí? ¿Ya? Dice, la experiencia de los sentidos. ¿Ok? Bien. Experiencia sensorial. A ver, pensemos... Un ejemplo de empirismo es Aristóteles, a diferencia de Platón. Aristóteles creía que al momento de nacer venimos con la mente en blanco. Es como un pizarrón en blanco que empieza a llenarse con los datos de los sentidos. Esa es una frase famosísima de Aristóteles y la recoge Locke en la modernidad. Ambos son
representantes típicos del empirismo. ¿Sí? Eso da una respuesta al primer problema. ¿Y cómo puedo estar seguro de que conozco algo? ¿Sí? Por medio de los sentidos. Si es que quiero demostrar que aquí hay un pizarrón, ¿por qué creo que aquí hay un pizarrón? Según el empirista, porque lo veo y lo toco. ¿Ya? Esa es la razón, ¿sí? Mejor dicho, perdón, el motivo, el fundamento para creer que tenemos conocimiento. Ese es el problema de la justificación. ¿Sí? ¿En base a qué? ¿Ok? Entonces, es la experiencia lo que da respuesta a ambos problemas, según esta corriente. ¿Ok? Bien, puse con azul porque estos son los problemas que están en el fondo. ¿Ya? Ahora pasemos a racionalismo, pero vamos a empezar con razón. ¿Sí? Razón viene de ratio o ratio en latín. Vamos bajo la R. Página 28, segundo punto. ¿Ya? ¿Encontraron? Segundo punto. A ver, Elizabeth. Razón, dos significados predominantes. 1. Es una facultad o capacidad atribuida al hombre de alcanzar conocimientos de lo universal o necesario. 2. Un principio de explicación de las realidades. Razón explica por qué algo es como es y no de otro modo. Gracias. Bien. Entonces, dice dos significados predominantes, no son los únicos, sino los más poderosos, ¿sí? los más usuales. Entonces, en el primer sentido, ¿sí? A ver, es una capacidad. Ese es el sentido de la teoría de conocimiento, y ese es sentido nociológico. Capacidad de conocer. Pero eso también era la experiencia. ¿En qué se diferencia la experiencia de la razón? En que la razón me permite acceder a lo universal y necesario. ¿Sí? Como se supone que es la ciencia. O es la ciencia. ¿Sí? Bien, por lo tanto, estamos hablando aquí de leyes. Yo anteriormente les mencioné la cuestión de qué color de zapatos traigo. Eso es algo contingente. Puede ser el día de hoy, pero no es siempre. Ya, en cambio, acá estamos hablando de lo que sucede todas las veces en determinadas circunstancias. ¿Sí? Entonces, tenemos acá fórmulas. ¿Sí? Entonces, detrás de esto está la ciencia. ¿Ok? Bien. Ahora, en segundo lugar, tenemos una cuestión de metafísica u ontología. Algo que tiene que ver con cómo es la realidad. ¿Sí? Y aquí se dice que es lo que explica por qué algo es lo que es. ¿Sí? Y no de otro modo. ¿Sí? Entonces, es un principio de explicación. De por qué algo es como es.
¿Ya? Y ahí estamos haciendo referencia a una esencia o naturaleza de las cosas. Eso también se le conoce con el nombre de razón. ¿Ya? Este segundo sentido actualmente nos suena un poco extraño, realmente es inusual, pero sobre todo en la Edad Media, en la escolástica, ese segundo sentido estaba con esta palabra. ¿Sí? ¿Ya? Entonces son dos cosas diferentes. Podríamos añadir otros sentidos de razón, ya va a aparecer. ¿Sí? Por lo menos estos dos están aquí en estas páginas. Ahora pasemos a racionalismo nociológico. ¿Sí? Sí, que tiene que ver con, no con la metafísica, sino con la capacidad de conocer. Vamos a la parte latina. ¿Ok? Bien, página 28. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Ya, por favor, ¿podría leer? Racionalismo nociológico. El 1. Nociológico, doctrina para el cual el único órgano adecuado de conocimiento es la razón de modo de todo conocimiento. Tiene origen racional. Se opone al empirismo e intuicismo. Intuicionismo. Ya, gracias. A ver. Aquí se está haciendo referencia a la cuestión del origen, ¿sí? Pero creo que es restrictivo. Hagamos una asimilación con cómo estaba definido el empirismo. El empirismo responde a estos dos problemas, el racionalismo también. El origen y la justificación del conocimiento se hallan en la razón. ¿Sí? A ver, fíjense, la primera parte de la definición puede ser que esté haciendo referencia a esto de la justificación. ¿Sí? ¿Cuál es el órgano adecuado para conocer? Si hay uno solo. Sí, puede ser que los sentidos nos engañen. Tenemos las ilusiones, las alucinaciones. Y ese es un argumento típico a favor de la razón. Piensen en Parménides. Niega el movimiento, niega la pluralidad y, por lo tanto, la experiencia. Por más que la experiencia me diga, hay cambio, la razón me dice que no. ¿Y qué es lo que prima? La razón. ¿Sí? Entonces, voy a definir nuevamente racionalismo nociológico, indicando que es doctrina de teoría del conocimiento que responde que el origen y la justificación del conocimiento es la razón. ¿Sí? Bien. Entonces, como respuesta a este problema, ¿sí? Ok. Bien. Razón entendida principalmente como esta capacidad, ¿sí? Que va más allá de los sentidos. Los sentidos siempre
o primordialmente nos dan a conocer algo particular, específico. Yo puedo en este momento ver que el cielo está nublado, pero no siempre está de este modo, ¿sí? En cambio, ¿qué me puede decir la razón? Desde el día de ayer o desde hace una semana, ya ibas a ver que en este día, a esta hora, iba a estar nublado, en base a leyes. Bien, avancemos un poquito más. Quisiera explicar brevemente este adagio que está aquí, nihil est in intellectu. A ver, o no, creo que ya no me queda tiempo, ¿sí? Nos quedamos aquí.